Amigos de Ultimátum, ¿cómo están? Muy buenas tardes, vamos al espacio de la entrevista y hoy nos hace el honor de visitar aquí Ernesto López Hernández, fiscal de delitos electorales en el estado de Chiapas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por la invitación a Ultimátum. Saludo a todos los que lo siguen en estos medios y en las redes, y pues es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Hoy nos acompaña Pepe Gallegos, ¿cómo estás? Buenas tardes a nuestro auditorio de Ultimátum MX. En la entrevista, pues hoy nos engalana alguien más de la cuestión electoral. Ya hace algún tiempo tuvimos aquí al que fue el director de fiscalización del INE, y hoy pues nos hace el gusto de acompañarnos el licenciado Ernesto, quien es un experto en materia electoral, quien ya ha tardado también bastantes años en estos asuntos, y que pues para él no es nada nuevo. Sin embargo, pues hay muchas dudas de lo que sucede, de lo que pasa con los nuevos tiempos, de lo que está sucediendo. Y bueno, pues mi Alex, si me permites, entrando de una vez en materia de lo que es la fiscalización, lo que es la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado, una fiscalía que prácticamente en términos generales es nueva en su creación. Si no estoy mal, entra en funciones a partir de 2018. Bien, la Fiscalía de Delitos Electorales siempre ha estado presente, pero como parte de la estructura de la Fiscalía General del Estado. Incluso hubo una época, si no recuerdo mal, fue en el 2004, cuando se creó una Fiscalía de Delitos Electorales como organismo público autónomo, cuando sí, también se crea la Contraloría de la Legalidad Electoral. Y entonces en Chiapas, que fue el único estado a nivel Latinoamérica y a nivel nacional que contaba con 3 organismos autónomos en materia electoral, estaba el Instituto Estatal Electoral, estaba la Contraloría de la Legalidad Electoral y la Fiscalía de Delitos Electorales. Posteriormente ya la Fiscalía de Delitos Electorales se incorpora como parte de la Procuraduría General de Justicia en aquel entonces, y ya se queda como parte de la estructura como una fiscalía especializada para atender estos delitos electorales. Cada que hay inicio de proceso electoral, pues yo creo que se reactiva con mayor intensidad la labor que ustedes hacen, pero ahora nos dicen que este proceso va a ser más grande que los anteriores, así como han dicho antes. ¿Cómo avisora el trabajo de la Fiscalía en este momento, en este proceso? Sí, la Fiscalía de Delitos Electorales pues tiene una jurisdicción estatal, es decir, nosotros somos competentes para conocer de los delitos electorales en cualquiera de los municipios del estado. Y efectivamente, como va a haber una concurrencia de elecciones tanto federales como estatales, hay también una fiscalía especializada de atención de delitos electorales en el ámbito federal, que corresponde a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía de Delitos Electorales ahorita está realizando toda una serie de actividades de prevención. ¿Cuáles son? Hemos realizado mesas informativas a universidades, organizaciones civiles, donde damos a conocer la naturaleza de la Fiscalía de Delitos Electorales, cuáles son las conductas que pueden constituir delitos electorales y la forma en que la ciudadanía puede presentar su denuncia. También estamos llevando a cabo reuniones de trabajo con las fiscalías de distrito, que son las que conforman toda la Fiscalía General en el estado, y nos reunimos en Tapachula con el fiscal de distrito Istmo Costa, nos reunimos con el fiscal de distrito de Tonalá, que corresponde a la fronteriza, Sierra también en Villaflores, ¿no? Entonces estamos llevando a cabo estas reuniones y mesas de trabajo con los fiscales de distrito a fin de fortalecer la coordinación para atender estos delitos electorales. Y por supuesto también hemos llevado a cabo mesas informativas con los órganos electorales. Incluso llevamos a cabo mesas con los funcionarios del IEPC para efectos de darle a conocer primero que también pueden constituir acciones de delitos electorales los propios funcionarios electorales, es decir, los que integran los consejos municipales y distritales, los supervisores electorales, los capacitadores electorales. Como funcionarios electorales hay también un catálogo de delitos en los cuales ellos específicamente lo pueden cometer. Entonces, estas mesas informativas se llevaron a cabo
pues para que también los funcionarios electorales tuvieran conocimiento de esas conductas y ajustar su actividad al 100% dentro del marco de la ley. Fiscal, ahí cabe una duda que, bueno, muchos ciudadanos, sobre todo, que no conocen mucho del ámbito electoral, siempre se han preguntado, ¿cuándo o en qué momento se constituye un delito electoral? Primero es, ¿cómo se constituye? Después, ¿cómo hacer la denuncia? Y en tercer lugar, ¿qué puede haber de sanciones? Primero es importante que el auditorio sepa que hay delitos que el proceso electoral tiene 3 etapas: los actos preparatorios para la jornada electoral y los actos posteriores a la jornada electoral. Hay delitos que se cometen durante la etapa de la preparación de jornada electoral. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la solicitud de voto a cambio de dinero, de una promesa de dinero o cualquier otra contraprestación, ¿no? Es decir, yo pido el voto y te doy una cantidad de X de lámina, o te doy cemento, o te doy despensa, pero quiero tu voto para tal persona, o quiero tu voto directamente para mí. Entonces, a condicionar el voto por una cuestión de dinero o de cualquier otra contraprestación constituye un delito. Eso se realiza durante la etapa previa a la jornada electoral. Hay otros que se cometen durante la jornada electoral. Por ejemplo, el que obstaculice, por ejemplo, el adecuado desarrollo de las funciones de los funcionarios electorales. Nosotros tenemos un asunto judicializado de Jiquipilas, precisamente, en el que terminando la jornada, este fue un delito después de la jornada electoral, actos posteriores a la jornada electoral, en donde una candidata junto con un número de personas llegaron y tomaron el consejo municipal, le pusieron cadena, no dejaron salir a los funcionarios electorales, y nosotros tenemos ese asunto judicializado. Se está por llevarse la audiencia inicial para formular imputación en contra de esta persona. ¿Por qué? Porque obstaculizó el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios públicos. ¿Qué tenían que hacer los funcionarios públicos? Tenían que integrar los paquetes electorales, entregárselas a los funcionarios del Consejo Distrital para que llevaran los paquetes de las boletas de la elección de diputados y pudieran hacer el cómputo distrital, pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque estaba toda la gente tomando las instalaciones. Entonces, los delitos que se cometen en la jornada electoral pues son el de intimidar a alguien para que vote a favor de alguien, o que solicite. Bueno, hay uno también que es muy común, el que organiza el traslado para votar, ¿no? Que una persona organiza a un grupo determinado de personas para trasladarlo a llevar al voto e incidir de esta manera en el proceso, en la elección, ¿no? Entonces, esos son de los delitos que se cometen dentro de la jornada electoral. Nosotros judicializamos un asunto en Villacomaltitlán, precisamente sobre estos temas de la organización y traslado y la recolección de credencial de votar, ¿no? Esto es muy común en Chiapas, ¿no? Sobre todo en las zonas indígenas, en las zonas más alejadas de la capital o de los centros distritales, la recolección de credenciales de elector o la intimidación incluso con grupos armados, ¿no? Es correcto. Aquí lo que prevé la norma es que obviamente se deje en libertad a las personas para que ejerzan el voto, porque al momento en que te recogen tu credencial, pues las personas ya no pueden ejercer el voto, y pudiera ser que alguien saliera beneficiado, algún partido o algún candidato, por el hecho de que un determinado número de ciudadanos no voten en una determinada sección. Entonces, ahorita lo que yo sí quiero comentarles es que tenemos una Fiscalía Electoral que ha estado muy pendiente y muy puntualizado de llevar a cabo la investigación desde los procesos del 2021 en la intermedia de ayuntamientos y diputados, y cerca de 14 asuntos han sido judicializados, 8 ya fueron resueltos. Dentro de ellos el asunto de Parral, que fue quema de urnas, el de Zapata, que hubo quema de urnas. Estos están judicializados.
más de 15 personas estuvieron sujetos a esos procesos judiciales que se resolvieron dentro de los medios que establece la ley, ¿no? Y tenemos pendientes 7 asuntos que todavía están en audiencia inicial para formular imputación y algunos en etapa intermedia ya para ir a juicio en contra de las personas responsables. ¿Qué tan complicado es hacer una denuncia? ¿En qué momentos la Fiscalía puede actuar de oficio, como le llaman, de motu propio, o necesariamente tiene que haber una denuncia? ¿Y cómo se hace esa denuncia? Bueno, las denuncias necesariamente la Fiscalía tiene que tener una noticia criminal, le llamamos en la ley, ¿no? Esa noticia criminal la puede realizar cualquier persona, cualquier ciudadano, incluso de manera anónima. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice que la denuncia puede ser anónima. Y la Fiscalía tiene la obligación de verificar que el hecho que se denunció realmente existió. Si el hecho existió, entonces a partir de ahí yo realizo la investigación para determinar quiénes son los que probablemente participaron en la comisión de ese delito. ¿Cómo realizamos la denuncia? Bueno, la denuncia la podemos hacer de manera personal, acudiendo ante el Ministerio Público, y aprovecho para decirle al auditorio que sigue este programa, que el acceso a denunciar un delito electoral está al alcance del Ministerio Público más próximo a la localidad donde ocurrió el hecho. O sea, puede ser con cualquier MP, fiscal, en este caso, fiscal del Ministerio Público, en cualquiera de las instancias que tiene la misma Fiscalía General del Estado. Es correcto, Pepe. Es decir, el Ministerio Público más cercano, si en donde ocurrió el hecho no hay Ministerio Público, al más cercano puede ir y presentar su denuncia. Por eso estamos llevando a cabo estas reuniones de trabajo para fortalecer la coordinación con las fiscalías de distrito. Entonces, ¿cómo se puede presentar la denuncia? De manera personal, puede llegar ante el Ministerio Público y presentar su denuncia, pero también lo puede hacer a través de medios, ¿no? Los medios electrónicos. Puede ingresar a la página oficial de la Fiscalía General del Estado y ahí hay un micrositio de denuncia en donde puede presentar su denuncia vía correo electrónico y ya nosotros inmediatamente que tenemos conocimiento del hecho activamos la investigación. En este caso, lo que comentaba mi compañero Alejandro, ¿no hay delitos electorales que se sigan por oficio o sí? Todos los delitos electorales son de oficio, todos. Es decir, basta con que alguien haga del conocimiento por una llamada telefónica o un correo electrónico o por comparecencia que existe un hecho que consideren es un delito electoral para que nosotros investiguemos. Ahora mira, Pepe, ahí en el sitio de la Fiscalía General del Estado, entran al micrositio de la Fiscalía de Delitos Electorales y ahí donde dice denuncia, ustedes pueden darle un clic y se despliega todos los supuestos que pueden ser de delito electoral y por quiénes los pueden cometer. Por ejemplo, delitos electorales que puede cometer cualquier persona. Le doy clic a ese vínculo y se despliega ahí todos los supuestos que aparecen como delito. Entonces, un ciudadano que ve un hecho puede primero ir a su computadora, abrir el micrositio, ver y ahí revisar qué es lo que está ocurriendo y entonces dice, esto es lo que está pasando. Alguien está ofreciendo dinero por voto, alguien está recogiendo credencial, alguien está obstaculizando. Entonces, con base a eso ya puede hacer la denuncia. Y bueno, ya que tocó ahorita un punto muy importante y lo comentaba hace un momento, ¿no? Hay delitos que se hacen antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y después del proceso electoral. Hoy en la nueva geografía electoral se vive momentos diferentes con esta nueva implementación que hizo Morena de las encuestas y todo ese rollo y embrollo que todavía no termina, ¿no? Pero aquí ¿cuál sería la actuación de la Fiscalía? Primero, la primera pregunta sería, ¿cómo vigilar eso? Y la segunda es, en este proceso interno que ya también se sumó la oposición como buenas rémoras de lo que hace el mayor, y ya copiaron y hacen también sus procesos ahí medios raros para seleccionar a candidatos. Ya hay denuncias en este momento, en este proceso electoral que ya comenzó en enero y en el ámbito federal y en el ámbito estatal, ¿o todavía no hay denuncias? Sí, yo quería, en este punto es importante señalar a Alejandro y Pepe que
hubo una abrogación de la ley, ¿no? Se quitó el antiguo Código de Elección y Participación Ciudadana que estaba vigente desde el 2021, se abrogó esa ley y se aprobó una nueva ley, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas. Y en esta nueva ley prevé que el instituto, cuando tiene una queja, que reciba una queja por alguna infracción al ámbito electoral administrativo, o ellos de oficio inicien una investigación por una infracción, tienen que dar vista a la Fiscalía de Delitos Electorales, para que nosotros en el ámbito de la competencia que tenemos podamos analizar si esos hechos pueden o no integrar algún tipo de delitos electorales. Y ciertamente hemos recibido, ahorita tenemos un más o menos un estimado de, por aquí traía yo el dato, tenemos de como un promedio de 78 expedientes, ¿no? 78 expedientes. Estos expedientes están relacionados a las vistas que nos da el Instituto de Elección y Participación Ciudadana. Y algunos de estos tienen que ver con la propaganda, ¿no? Que ya está la espectacular, que la barda y tal. Y creo que la ciudadanía tiene que conocer que en sí la propaganda electoral no es un delito electoral. El colocarlo fuera de los tiempos de la ley o hacerlo fuera de lo que marca la ley electoral no constituye un delito. Pero nosotros estamos obligados, porque si hay un tipo penal que establece el recurso. Es decir, si el recurso viene de un funcionario público, entonces sí constituye un delito. ¿Por qué? Porque la ley prevé que ningún funcionario puede estar utilizando recursos públicos para poder ayudar, favorecer o beneficiar a un candidato o a un partido político a esto, ¿no? Entonces, ciertamente nosotros recibimos la denuncia y realizamos una investigación para determinar si efectivamente estamos dentro de estos supuestos o no de delito electoral. 78 entonces ya de entradita en este proceso electoral. ¿Qué tan difícil es realizar la investigación y probar los hechos? Me refiero a que si alguien llega a denunciar un acto de acarreo de personas, pero ya la investigación llega después, o sea, ya no hay flagrancia, ¿qué tan difícil es probarlo? Yo creo que la complejidad para acreditar el delito electoral, en la experiencia que tenemos ahorita al frente de la Fiscalía de Delitos Electorales, son dos cosas. La primera, que tiene que ver con que el derecho penal electoral no está vinculado a los plazos del proceso electoral. Los plazos en la materia electoral son fatales, ¿no? Si a partir del 16 de marzo al 21 de marzo empieza el periodo de registro de candidaturas. Terminando el 21 ya se cerró esa etapa y ya no se puede abrir. Y luego viene la aprobación del registro de candidaturas 3 días después. Una vez aprobada esa candidatura por el Consejo General, ya se cerró, y entonces yo ya no puedo alegar algo que porque cada etapa se va cerrando y ya ahí terminó esa etapa. En cambio nosotros, en el ámbito penal, nosotros no nos regimos por esas etapas. Y entonces tan es así que ahorita tenemos todavía pendientes llevar a cabo audiencias de formulación de imputación y acusación en contra de personas del proceso 2021. Incluso hay algunos que ahorita a lo mejor de los que van a llegar a audiencia pueden ser que estén siendo registrados o quieran ser registrados como candidatos. ¿Qué pasaría ahí? Ahí tendría que analizarlo en la ley electoral si hay algún impedimento de elegibilidad en el supuesto, ¿no? Que yo sepa y que yo recuerde, la ley de instituciones y procedimientos electorales no prevé como requisito de elegibilidad que tú estés señalado para una audiencia, porque luego falta que haya la vinculación a proceso y todas las demás etapas, ¿no? Pero eso creo que es una de las dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando termina el proceso electoral, la ciudadanía ya no tiene interés en continuar con las denuncias. Entonces, cuando vamos a citar a los testigos, hablamos con la gente, ya no hay ese ánimo porque ya terminó el proceso y lo que les interesaba en ese momento era denunciar el hecho
para evitar alguna cuestión que pudiera favorecer o desfavorecer a algún candidato. Entonces, cuando nosotros seguimos en la investigación, ya resulta que ya pasó el periodo de registro, ya pasó el periodo, ya los ánimos son diferentes, no sé si me explico. Eso ha sido una de las dificultades que nos enfrentamos para poder llegar a constituir los elementos y los datos suficientes para llevar a un asunto a juicio. Y el segundo tiene que ver con la complejidad de la propia naturaleza del derecho electoral, ¿no? Hay muchos elementos de carácter normativo que tienen que ser justificados a la luz de la ley o a la luz de la interpretación de los jueces, ¿no? Por ejemplo, el carácter de candidato, el carácter de precandidato, el proceso electoral, la jornada electoral, muchos elementos normativos que luego se tienen que probar y justificar en el juicio. Y eso a veces constituye o es uno de los retos que tenemos que enfrentar como Fiscalía Electoral. En este proceso electoral que pues ya estamos viviendo, ¿no? En la jornada electoral se prevé que vayan a haber acciones pues un poco violentas en algunos municipios. Esta parte la va a atender la Fiscalía Electoral. ¿Ustedes sí tienen esa facultad de poder llamar en su momento? Lo tiene la mesa que está atendiendo esto, pero en el caso específico de la Fiscalía, ¿tiene también esa facultad de poder actuar con la fuerza pública? Digamos, hace algunos años algunas personas en una elección fueron agarradas por simpatizantes de un candidato repartiendo dinero, ¿no? En ese tiempo yo recuerdo que a la persona que agarraron la llevó la propia gente a entregar a la policía. En este caso, con ya una fiscalía más renovada, con más juventud y que hay más dinamismo en este momento, ustedes ya podrían hacer podrían tener esa facultad de llamar a la policía para ir a detener a esta persona. Sí, ahí es importante señalar que la naturaleza del Ministerio Público y de la Fiscalía General del Estado es la de perseguir a los delitos, ¿no? En todo caso, cuando hay un delito en flagrante delito, se llama flagrante delito cuando lo agarran en los hechos, sí, evidentemente las autoridades de primer respondiente, como lo señala la ley, tiene que ponerlo a disposición del Ministerio Público para que el Ministerio Público resuelva sobre esa situación, ya sea que lo lleve a juicio con un juez o bien que en todo caso pues determine ahí su procedencia o improcedencia de su libertad si es que está detenido, ¿no? En el tema de la de la seguridad, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de la elección y que hay algunas condiciones que pudieran ser favorables o desfavorables para una jornada electoral, eso sí ya tiene que ver en el ámbito de la seguridad pública, ¿no? Entonces ahí, como bien lo apuntas, Pepe, hay una mesa que está integrada por todas las autoridades de todos los niveles para efectivamente a través de las competencias de cada uno de ellos pues ir marcando y garantizándole la mayor seguridad al desarrollo del proceso electoral. Y la Fiscalía, por supuesto, en aquellos delitos que son flagrantes, en el que hay detenidos y todo, sí la Fiscalía tendría que actuar, tener conocimiento y resolver sobre ese tema. ¿Se puede establecer cuáles son los delitos más graves que meriten cárcel? Sí, claro, hay un solo delito que se determina que por ley que merece prisión preventiva justificada. Con el nuevo, que ya no es tan nuevo, pero el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo, ya tiene más de 12 años la implementación del juicio oral, ya no hablamos de delitos graves o delitos no graves, como antes, ¿no? Antes habían delitos graves, no alcanzan fianza, no pueden salir, ¿no? ¿Se acuerdan? No, ahora es qué delitos merecen prisión preventiva justificada o cuáles son los que de oficio el juez puede dictar prisión preventiva. Entonces, hay solo un delito en el que el juez de oficio dicta la prisión preventiva para que él quede, la persona o el imputado quede privado de su libertad de manera provisional en tanto se llevan a cabo las etapas del juicio. Y es el uso de los programas sociales con fines electorales.
que si ustedes recuerdan, el presidente de la República modificó el artículo 16 constitucional, en donde estableció o incluyó dentro de los delitos que merecían prisión justificada, esto del uso de los programas sociales con fines electorales. Fue en el 2021 que se reformó el artículo 16 y posteriormente la Ley General en materia de delitos electorales incluye el artículo 11 bis, en donde ahí se define ya el delito de el uso de programas sociales, ¿no? Que son aquellos que usen dinero, servicios, bienes o cualquier otro beneficio de un programa de carácter social para poder incidir o posicionar a un tercer funcionario, a él mismo o a un partido político o a un candidato. Ese delito puede ser sancionado hasta con una pena de prisión de 11 años de prisión. Ese es el más grave. Más grave. El más grave. Bueno, el que merece prisión, o sea, ya no hay graves, ¿no? En este momento. Pero sí lo podemos calificar como claro, que es de los más graves, ¿no? Digo, en el entendido de la consecuencia, 11 años de prisión, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, fiscal, creo que este panorama que nos da de la actuación que va a tener la Fiscalía, de lo que ya está actuando, como usted bien lo decía, recapitulando, ¿no? 78 procesos ya en investigación por algún tipo de delito electoral, pues qué bueno que nos acompaña y sobre todo que abre ese espacio para que la ciudadanía conozca más sobre esta Fiscalía, porque se habla mucho siempre de la FEPADE, se habla a veces del INE, se habla del IEPC, pero se habla muy poco de la Fiscalía Electoral, de la Fiscalía para Delitos Electorales del Estado, que sí es un órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado, pero que sí tiene una competencia autónoma para poder llevar a cabo esto. Pues de mi parte creo que la explicación que nos ha dado hoy es resumida, pero es muy provechosa, y pues esperamos tenerlo pronto nuevamente para ya ir entrando más en la materia, ya con más casos y ya ser más específicos, porque ahorita pues está empezando el proceso electoral, son los primeros arranques, son las primeras escaramuzas, y pues todavía no se ve el grueso de lo que viene de delitos electorales como ha sido en los procesos electorales, sobre todo aquí en Chiapas, ¿sí? Sí, sobre todo ese tema que decía, lo escabroso, ¿no? Ahorita estamos en la etapa intercampaña, terminaron las precampañas, empieza la campaña, y bueno, todavía están las definiciones de las candidaturas, y todo eso también pues influye dentro del ánimo, y creo que es importante que la ciudadanía conozca sobre el trabajo y la naturaleza de la Fiscalía de Delitos Electorales. Muy bien, muchas gracias, Ernesto López Hernández, fiscal electoral del Estado de Chiapas. Muy amable. No, gracias a ti, Alejandro. Pepe, muchísimas gracias, y gracias al auditorio. Ándale, pues gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.